El conocimiento correcto y la práctica correcta conducen a la riqueza y a la libertad. ¿Qué es la grandeza? En realidad, la grandeza de un ser humano es la iluminación. Yo y todo ser humano somos una semilla, y eso cuanto más practicas ciertas cosas, más lo descubres. Si quieres comprender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Tú no estás en el universo, tú eres el universo. Creo que todo ser humano está deprimido. Bienvenido, Antonio, a Vida Magna. Muchas Para gracias. nosotras eres el de ricos y libres. Entre nosotras te llamamos así. Pero cuéntanos, por favor, ¿quién es Antonio? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo llegaste a dedicarte a esto? ¿O cómo empezaste a dedicarte a esto? ¿Quién es Antonio? Pues suelo decir que soy una persona que busca crecer. Me dedico a crecer. Mi trabajo es crecer. Por cierto, no me gusta la palabra trabajo. Luego podríamos explicar por qué. Tragoso, decimos nosotros. ¿Y cómo empecé? Pues supongo que buscando. A los 23 años empecé a buscar. Empecé a buscar en libros, empecé a buscar en personas, y eso me fue llevando más y más y más y más por el camino que hoy transito. ¿Crees que es por una insatisfacción, Antonio, verdad? Yo siento a veces que hay como una insatisfacción, ¿por eso buscamos o por qué dirías? Mm, En mi caso, fíjate, una de las cosas que suelo decir mucho es que yo sentía que la vida se me escapaba entre los dedos. Es decir, que la vida para mí no tenía ningún género de sentido. Y eso que eras joven. Y no era... No estoy hablando de cosas de suicidio y cosas así, ¿eh? No he llegado nunca a esos límites. Siempre también pienso que hay muchas personas que llegan verdaderamente a un límite de hastío horrible, y eso es como que lo que llaman tocar fondo. Yo no he tocado fondo. Yo hay algo que para mí es casi peor, que es sentir que te estás pudriendo en vida. Eso lo decía Kurt Cobain o algo así. Es mejor morirte que oxidarte lentamente. Pues yo sentía, a los 23 años, decía, pero esto es una mierda. O sea, a mí eso está... Me acuerdo que estudié un grado superior de diseño gráfico, empecé a trabajar como diseñador gráfico, y yo estaba ahí en una oficina sin ver el sol, haciendo lo que me decían que hiciera. Me parecía todo una farsa. Es como... Supongo que tuve suerte de darme cuenta de que esto que llaman Matrix o lo que sea, no tenía para mí sentido. Que había algo mucho más grande esperando. Entonces eso me lleva a libros, y los libros me llevan a personas, etcétera, etcétera. O sea, libros a escribir, ¿te refieres? No, a a leer, a leer. Pero luego a escribir, porque el libro es un manual hacia la grandeza, ¿verdad? Sí. Pero Ricos y Libres es tu lema, es tu empresa, ¿qué es, Antonio? O sea, ¿tú Ricos qué y Libres haces ahora? Ricos y Libres es mi proyecto. Yo he llamado a lo que hago Ricos y Libres porque empecé un blog en 2000, no sé si ya es que con las fechas me pierdo, pero creo que lo empecé en 2017, pero luego en realidad no lo utilicé hasta 2019, que empecé a escribir en el blog, o en 2018 finales o algo así. Entonces, Ricos y Libres es el proyecto, el que pues para mí es como la empresa madre, pues que hago varios casitas. Si yo me presento, pues digo, tengo un proyecto que se llama Ricos y Libres, y ahí tengo donde escribo, donde he publicado un libro, donde organizo retiros, conferencias, todo ese tipo de cositas. El podcast que está ahora empezando, donde aglutino todo mi conocimiento. Es que, primero, no me gusta encasillarme en nada. No me gusta decir lo de soy diseñador, soy no sé cuántos. Eso supongo que pues lo hemos escuchado un millón de veces. Sí. Yo lo intento llevar un poquito hasta las últimas consecuencias. Le llamo Ricos y Libres a lo que hago ahora mismo porque hay que llamarlo de algún modo, y porque hay que tener una casita en internet, Claro. aparentemente. No es que haya que tenerlo, pero puede facilitar las cosas a veces. Y volviendo a ese comienzo, que entiendo entonces en tu caso que no hubo ni la pérdida de un ser querido, ni una crisis así de depresión profunda, o sea, simplemente empezaste a buscar. ¿Tú crees que, porque te defines incluso como un buscador, ¿no? Yo he escuchado por ahí. ¿Y tú Ahora crees soy un que... encontrador. Ah, Antes era un buscador, sigo siendo en cierta medida un buscador, porque siempre tienes esa llamita encendida, esa duda, esa parte mía científica, es de sigo dudando, pero encontrador es muy importante. Hay que tener dos fases en la vida, una de buscador y otra de encontrar algo. Los budistas lo llaman, como si fuera un reloj de arena, en la parte ancha. Tú estás buscando, vas de la izquierda a la derecha, de izquierda a derecha, estás un poco dando tumbos, pues ahora descubres esto, descubres los sueños astrales, descubres
el curso de milagros. Cuando una persona empieza a encontrarse con esa realidad más allá de lo que nos venden en las escuelas y lo que nos venden en la televisión, se da cuenta de que es un mundo gigantesco, que el mundo no es lo que aparentemente parece, que es mucho, mucho mayor de lo que parece, ¿verdad? Entonces tú empiezas a encontrarte con diferentes cosas, pues lo que decíamos antes, que si la ayahuasca, que si curso de milagros, que si todo, reiki, yoga, meditación, Con herramientas al meditación final, ¿no? trascendental. Eso es la parte ancha del reloj de arena. Pero si tú quieres realmente profundizar, si quieres llegar a pasar de nivel como ser humano, tienes que, durante un tiempo, profundizar. Es lo típico que se suele decir. Ah, por cierto, y lo bonito del reloj de arena es que cuando te pasas durante un tiempo profundizando en algo muy estrecho, es decir, que tienes casi visión de túnel, yo me dedico a esto, a esto, a esto, que luego os cuento a qué me dedico actualmente, luego eso te hace que entres a otra dimensión. Pero si siempre te pasas en lo ancho, pues ahora pruebo esto y ahora pruebo aquello, no vas a pasar de nivel, vas a ir picoteando. Como se suele decir, si te pasas toda la vida cavando pozos de 2 metros, no vas a encontrar agua. Me gusta eso porque Ujú. yo también coincido en que hay un riesgo en ser eternos buscadores, Ujú, ¿no? claro. Y una cosa que quería decir de lo que has dicho antes de la depresión, que yo no he partido de la depresión, creo que todo ser humano está deprimido. Oh. Prácticamente todo ser humano, lo que vemos, lo que conocemos por normalidad, es depresión, es locura. Lo decía Krishnamurti, acostumbrarse a una sociedad profundamente enferma no es síntoma de buena salud. Y solo cuando haces determinadas prácticas, por supuesto no hace falta decir una y mil veces que es solo mi opinión, ¿vale? Pero Claro, claro. bajo mi punto de vista y bajo mi opinión, solo cuando haces unas determinadas prácticas, que luego podemos hablar de, pues eso, lo que yo hago, los cursos que hago, los retiros que hago de meditación, Ujú. cuando haces eso, dices, madre de Dios, esto es lo normal y lo que veo fuera es lo que dice Krishnamurti, una sociedad profundamente enferma. Claro. Entonces, todos estamos profundamente deprimidos, lo que pasa es que hay grados. Hay grados de depresión y hay veces que hablas con personas, está esa persona deprimida, pero no deprimida hasta las últimas consecuencias. Por eso puede tener una vida aparentemente normal. Y date cuenta de lo que significa normal. Es que la palabra normal en esta época de la historia a mí me parece hay que cogerla con pinzas. Porque si normal es que alguien se hace daño a sí mismo, es decir, que fuma, que bebe alcohol, que toma cosas que le están haciendo daño, eso es lo que damos por normal. Sí. Lo normal es que haya 80.000 bares en la calle. Lo normal es que haya 80.000 estancos. Lo normal es que alguien te tenga que decir todos los días de tu vida lo que tienes que hacer. Lo normal es que a los 60 te enfermes, por ejemplo, todo. Efectivamente. Lo normal es que no sepas qué te pasa y que alguien externo a ti te diga cómo curarte. Eso es lo Exacto. normal. Entonces, eso te acabas dando cuenta cuando buscas y encuentras y profundizas que no es lo normal. Es una adaptación. Es Bueno, una adaptación que hace el ser humano gracias a nuestra principal virtud, es nuestra principal condena, que nos adaptamos a todo. Entonces nos podemos adaptar a lo peor de lo peor de lo peor. Y si no tenemos ojos, o sea, si no tenemos recuerdo, no tenemos memoria o no hemos vivido cómo era lo que verdaderamente era lo correcto, lo bueno y lo beneficioso para nosotros, lo nutritivo, lo damos por normal y lo damos por lo cotidiano. Pero claro, yo aquí haría como un apunte por abrir un poco debate contigo, Antonio, porque también me encanta a veces tomarlo así cuando tenemos temas que nos apasionan, es un poco tertulia, se abre aquí un poco el modo tertulia. Pero sí es verdad que yo hablo mucho con Gaby, tenía pensado preguntártelo el tema de ese sufrimiento del que hablamos entre comillas. Al final yo también muchas veces lo veo como un poco detonante de ira por el no sufrimiento. O sea, al final es parte de esa dualidad, ¿no? Claro. Y tú que hablas mucho de ricos y libres, ¿crees que realmente es necesario el sufrimiento para poder tener un cambio, para No, poder cambiar? no. Puesto que el ser humano funciona con dualidad en ciertos estados de conciencia, Ujú. es lo que suele ocurrir. Tú vas abajo y efecto rebote subes para arriba y dices, Claro. madre de Dios, es que o me suicido o busco algo o cambio. Entonces, eso es una de las posibilidades, pero como hemos dicho, en mi caso no fue así. En mi caso yo no he estado mega ultra mal. He estado mal y diciendo la vida se me escapa entre los dedos. Pero es que eso ya es estar mal, eso ya es estar deprimido. Claro. Lo que pasa es que, insisto, hay niveles y niveles y niveles y niveles. Cuando ves a una persona que está en el completo infierno, que verdaderamente ya dice no puedo más, esa persona normalmente se pone las pilas y va más rápido. Claro. Pero es que sinceramente yo creo que todo tiene que ver con el karma de cada persona, con lo que tú has hecho previamente en otras vidas o en tu propia vida o en esta vida.
Pero si en mi caso, por ejemplo, imagínate, pues yo quiero imaginar que mi karma no es tan, no decir, es que no existe malo o bueno, como ya sabemos, pero digamos que mi karma era un karma que no me hizo, por ahora, por cierto, porque no sé lo que puede ocurrir dentro de un año. Lo mismo Claro. dentro de un año ocurren un millón de cosas. O sea, lo que yo he experimentado para yo ir descubriendo e ir buscando la verdad no procede del completo infierno, procede de simplemente esa insatisfacción. Y... ¿Qué iba a decir? Que me he perdido. Em, El tema del sufrimiento, que al final, ¿por qué asociamos a ese crecimiento ese Vale, sufrimiento? ya sé lo que quería decir. Que si en mi caso aparece una persona, son como el destino te va dando pistas. Los humanos a tu alrededor, yo les llamo maestros que te van dando pistas, ¿no? Por cierto, un monje budista me dijo una vez, cuando alguien te habla de la iluminación, cuando en esta vida alguien te habla de iluminación, en realidad es un maestro que se ha metido en tu sueño y te ha hablado de la iluminación, te está diciendo, ven para acá, ven para acá, ven para acá, sigue este camino, ve a la luz o como lo quieras llamar. ¿Vale? Entonces, lo que quiero decir, si una persona tiene la suerte, por cuestión kármica o por lo que sea, de encontrarse con alguien que le da una pista y esa persona la entiende, esa pista, y la sigue, tú no tienes por qué estar. O sea, tú te pones a hacer el camino. Yo siempre hago la analogía con el Camino de Santiago. Tú puedes acabar descubriendo Santiago de Compostela perdiéndote o porque aparece alguien que te dice, no, mira, es que es por ahí. ¿Sabes? Claro, pero a veces no es tan fácil distinguirlo porque tenemos el concepto de que cuando queremos que nos diga alguien, algo un maestro y que nos lo diga muy bien, En muy nuestras tranquilo. palabras y de forma Claro, que... y no, Claro. y hay veces que la vida te lo muestra de otras maneras, con situaciones complicadas, con una relación de pareja tóxica, difícil o lo que sea, con enemigos o amigos que o sea, te lo muestra de muchas maneras y eso es ahí es donde está la lectura más complicada, yo creo. Sí, pues el espectro del ser humano, como yo suelo llamar el piano de la vida, tengo una pequeña hipótesis o teoría sobre qué es la vida, que es como un piano, pues obviamente están todos los matices, todos los gradientes, desde lo más grave hasta lo más agudo. Entonces, todo puede representarse ahí. Bueno, vamos con el manual, un manual para la grandeza, ¿no? O sea, Hacia. un manual hacia la grandeza. Ese detalle es importante. Vale. Ese A mí- hacia representa el camino, el caminar. Es un libro, es el libro que Sí, tienes. sí. ¿Qué es la grandeza? Nunca sé qué responder a esto, o mejor dicho, siempre sé, pero siempre cambia. Para cada persona será una cosa. La grandeza es descubrir tu potencial. Tú tienes la grandeza de una semilla de almendro. ¿Qué es? ¿Qué crees que es qué crees que es la grandeza de una semilla de almendro que tú lo ves aquí encima de la mesa? Ser un almendro. Ser un almendro grande, sano, fuerte, que utilice los recursos sabiamente a su disposición, el agua, la lluvia, el sol, los animales que hacen caca, esto y aquello, la polinización de las abejas. No sé si un almendro se poliniza, deduzco que sí. Bueno, sobre todo que al final le pueda dar alimento a alguien, ¿no? Que pueda ayudar a otra persona, diría yo. Mira, pues para mí la grandeza es eso. Yo y todo ser humano somos una semilla. Y eso cuanto más practicas ciertas cosas, más lo descubres. Entonces, en realidad la grandeza de un ser humano es la iluminación, ¿vale? Dicho rápidamente y no en cristiano, dicho en cristiano sería lo que he dicho antes. Dicho en cristiano es que el almendro se convierta, o sea, que la almendra se convierta en almendro grande. Dicho en no cristiano, dicho en, como yo lo explicaría, es la grandeza de un ser humano es la iluminación. El descubrir verdaderamente qué es un ser humano. Solo decir que un ser humano no es lo que creemos. La mayoría de los seres humanos no saben lo que es un ser humano. ¿Qué es para ti? O sea, ¿tú dirías que es algo que se descubre de un día para otro y hay un clic? ¿Es algo No. que se descubre con el tiempo? ¿Es algo que tienes que ir probando? No. Todo se descubre observando mediante la meditación. Es decir, no todo se descubre mediante la meditación. Lo que quiere decir es que todo lo que puedes descubrir normalmente se descubre observando, cuando tu atención está focalizada en algo. Esto no es propio solo de descubrir de un ser humano. Si yo quiero descubrir este micrófono, pues tengo que observarlo y tengo que centrar mi atención. Mi atención durante los últimos 10 minutos no ha estado aquí, ¿verdad? Por eso no me podía familiarizar con él. Ahora lo miro, mi atención, mi conciencia de forma activa está tratando de obtener la información que hay por aquí. Entonces ya me voy familiarizando con él. Pues un ser humano es lo mismo. Nos pasamos la vida, como dice Rumi, la gente duerme y cuando muere despierta. Te pasas toda la vida sin haber observado nunca qué es lo que eres. Entonces, la meditación y otras prácticas te permiten
gradualmente, que esta palabra es muy importante y responde a lo que me dices, que si es instantáneo o se va haciendo tal, todo es gradual. Y Buda dijo, la adquisición de la gnosis, no sé si dijo no ocurre de la noche a la mañana, pero lo que sí que sé que dijo es, la adquisición de la gnosis ocurre de forma gradual. Y te explica el cómo. Primero, escuchas las enseñanzas. Luego, aceptas las enseñanzas. Luego, practicas las enseñanzas. Luego, profundizas y profundizas en las enseñanzas. Y un día ves la verdad. ¿Vale? Entonces, todo empieza, es un proceso gradual de... Tienes que dar... O sea, ¿cómo se llega a Santiago de Compostela? Si tú te pones... Primero tienes que saber que existe un lugar llamado Santiago. Claro. Porque si no lo sabes, es... Hombre, puede ocurrir que acabes en Santiago. Puede ocurrir. Entonces eso me hace ver que quizás una persona se puede iluminar de forma natural. Sinceramente no lo creo. Pero, ¿cómo llegas a Santiago? Primero sabiendo que existe Santiago. Segundo, buscándolo, poniéndote a caminar en esa dirección y siguiendo las pistas que te van, a medida que vas caminando, las pistas te van haciendo ver que es cada vez más real. Ya no quedan 300 kilómetros, ahora quedan 150. Te vas encontrando con personas que te van mostrando que existe un lugar. Yo es que vuelvo de Santiago. Yo he hecho 3 veces el camino. Eso es más o menos lo que para mí entiendo la adquisición de la gnosis, la iluminación del ser humano, la comprensión de que somos. La grandeza. Y por cierto, y la grandeza. Esto es una práctica. Esto, digo, y intento dejar claro que no es algo casual, no es algo... Como no es casual el descubrir esto, tengo que observarlo profundamente, no es algo casual el descubrimiento, el Noscete Ipsum de los griegos, del templo de Delfos, no ocurre de forma casual, tienes que verdaderamente intentar, es un ejercicio consciente y activo de búsqueda interior, de cerrar los ojos. Hay que querer, quieres decir, claro, porque vemos muchas personas, y siempre le digo a Gaby que hay veces que Hay te que querer ir enfada, a claro, te Santiago. enfada querer que te enfada al principio, te mosquea un poco que la gente no haga más porque al final es por su desarrollo personal, por su gestión emocional, pues como, oye, si tú lo hicieras, yo no tendría que hacer tanto, ¿sabes? Gestionémonos todos juntos. Pero claro, ahí está la aceptación de la que tú hablas también, de al final tienes que predicar con el ejemplo y ser tú ejemplo de esa grandeza, estés solo o no, pero haz tu camino. Eso es. O sea, eso que has dicho es a la conclusión que llegamos todos en una etapa del camino de, pero por Dios, desarrollaros, desgraciados. Pero eso a mí me hace ver instantáneamente que yo no estoy desarrollado. Claro. Un Buda no diría desarrollaros, desgraciados. Mira a cualquier monje, mira a cualquier persona con estados elevados de conciencia y mira cómo no dice desarrollaros, desgraciados. Se sientan a contemplar. Claro, observan y ya está. Bueno, hablaste del karma, ¿no? Y de la semilla, que también me gusta mucho ese término. ¿Tú crees en esta rueda o en este juego de venir aquí a esta vida, a este planeta, que vamos realmente trayendo esa semilla un poquito más regada o un poquito más despierta? Entonces alguien, por ejemplo, como tú, a los 20 años ya siente ese impulso de buscar y otro a lo mejor lo siente recién a los 80. ¿Cómo ves tú esta rueda o del karma y el dharma? Vale. Pues... aquí os puedo contar lo que yo entiendo por universo. Genial. A ver si lo puedo hacer de Para forma podcast. más o menos rápida. Tenemos tiempo, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a empezar con una frase de Eckhart Tolle que dice: tú no estás en el universo, tú eres el universo. En última instancia, no eres una persona, eres un punto focal del universo que se está haciendo consciente de sí mismo. ¡Oh, qué milagro tan asombroso! Esa es una frase de Eckhart Tolle. Por otro lado, tenemos la frase de Nikola Tesla que dice: si quieres comprender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Y ahora, Antonio Herrero Estevez dice: en realidad no somos personas. Esto que nosotros llamamos personas, no existe Edward, no existe Kasia, no existe Gabriela, no existe Laura, no existe Antonio. Somos vibración que nosotros, con nuestra mente, nos ha dado por ponerle forma, por acotarlo, por... Lo que hace la mente siempre es un intento de encasillar las cositas. Pero bueno, para mí, ¿qué es el universo? Imagínate, siempre digo, un piano. Un piano de 80 y... ¿cuántas tienen? 84, 84 teclas. Vale. Ese piano empieza a la izquierda con una serie de teclas y luego hay otra serie de teclas, ¿verdad? Vale. A la izquierda del piano, ¿qué hay?
¿Qué es? ¿Grave Las o...? agudas. Las graves. O No, las agudas. graves, las graves. Los graves. Sí, Ah, sí, vale. las graves. A la izquierda He las tocado piano. Bien, a la Ya. izquierda del piano existe una tecla que es do, luego está re, es do, re, mi, fa, sol, Ujú. la, si, y luego ¿qué hay después de ese si? La. No, do, otra vez. Muy bien, pero Sostenido. no, Bemol. en una octava más Ah, elevada. en una octava más. Es Nos lo está decir, poniendo difícil, Antonio. Ya es- Ay, hace que no años que... repasamos música, no repasamos Vale, música. vamos a ver, el piano está así, entonces es do, re, mi, fa, sol, la, si, salto de octava y en una frecuencia más elevada, más aguda, do, re, mi, fa, sol, la, si, Sí. salto de octava Vale. y en una frecuencia más elevada, do, re, mi, fa, sol, la, si, así hasta que se acaba el piano. Este universo es literalmente eso, ¿vale? Este universo es energía, frecuencia y vibración en diferentes octavas, en diferentes o más agudo o más grave y todo entre medias. ¿Qué tiene esto que ver con el karma y qué tiene esto que ver con la semilla? Todo. Una persona tiene una determinada vibración, lo cual significa que tiene un determinado nivel de consciencia, ¿vale? Por cierto, es un determinado nivel de consciencia prevalente general, es decir, la media de todas sus historias internas le da, imagínate, una vibración, pero luego esa persona, no, o sea, una persona que tiene un nivel de conciencia aquí, a la derechita, por el medio, un poquito a la derecha del piano, donde la zona de los agudos, no significa que tenga ese nivel de conciencia en absolutamente todo. Exacto. Significa que su Ni nivel de siempre. conciencia, efectivamente, significa que en ese momento particular, cuando tú lo estás observando, tiene ese nivel de conciencia general. ¿Vale? Eso te lo explicaría más o menos David Hawkins, aunque David Hawkins no lo explica con los pianos. Sí, sí. Bueno, ¿qué Vemos tiene bien. esto que ver con la semilla del que me hablabas y con lo de venir regado? Cuando una persona nace, por cierto, que esto también tiene que ver con las reencarnaciones, cuando una persona está en este plano físico, hago un paréntesis, hay una frase de la Biblia que dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Muchas moradas hay significa, en este universo existen muchísimas dimensiones, y ya te digo yo, entre paréntesis, y si desarrollas tu capacidad de percepción, a través de la meditación, percibirás todas esas dimensiones. Ujú. ¿Vale? Exacto. Pero esto que está aquí, que parece una dimensión en la 3D, lo que es la 3D, es una dimensión de muchas. De hecho, esto ni siquiera es real. Esto es como un poco como te explican en la película Matrix. Ujú. Sí, sí. Las distancias no existen, los volúmenes no existen, todo es producto de nuestra mente. ¿Vale? Pero bueno, no me quiero ir tan lejos. Si tú naces en este lado del piano, Ujú. en mitad, en el tercer do, re, mi, fa, sol, la, si, con Ujú. un determinado estado de conciencia, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? ¿Sabes de qué va el juego de la vida? Por cierto, el juego de la vida es, tú estás en ese piano durante el tiempo necesario, vida tras vida, hasta que seas capaz de pasarte ese piano, hasta que seas capaz de elevar tu frecuencia tanto que ya no tengas que volver a reencarnarte en esta dimensión. Ujú, No sé ujú. si me estoy Sí, explicando. que no Sí, estés en perfectamente. teclado. O sea, ir Efectivamente. pasando de octava en octava Sigues pasando hasta que de el octava piano termine. Efectivamente. Ujú. Qué maravilla. Sí. ¿Vale? Ujú. Esto que nosotros llamamos cuerpo físico, que además no es físico, es simplemente aparentemente físico, es simplemente una de las octavas de este increíble juego que es la vida. Claro, pero yo eso lo comprendo, pero sí que hay muchas veces que digo, tampoco le encuentro el sentido diariamente de pensar que no existe. Se lo puedo encontrar en un momento puntual, cuando me conviene, de decir, bueno, no te preocupes tanto por este problema porque nada existe. Ok, es puntual. Pero luego en el día a día, digo, bueno, Eso a ver, es- para mí existe. O sea, y Eso yo sé cómo funciona la física cuántica y me apasiona y me encanta, pero hay veces que digo, no le encuentro la utilidad porque me gusta esta experiencia de tocar, ¿no? Bueno, eso te lo explica el curso de Milagros, que por cierto no lo he leído, Sí, sí, he leído lo 3 o sé. 4 cositas, pero él te dice, todo lo que ves No es real. no es real. Este Claro. micrófono no es real, esta mano no es real. Sí. Vale. Eso solo como para aliviarnos. Bueno, es un conocimiento que una vez que lo tienes y cuanto más te perfeccionas a ti mismo y cuanto más vas subiendo la escala de la conciencia, más te permea. Nosotros ahora mismo estamos intentando, tú y yo, diciendo desde la mente, no, ¿esto es real o no es real? Esto es un ejercicio mental. Pero a medida que vas elevando tu frecuencia a través de las prácticas, no es que proceda de la mente, es que estás experimentando que nada de esto existe. Entonces, todo esto es un juego. Nosotros ahora estamos hablando como un juego de, oh, sí, pues tal, existe. Pero esto no va de... Lo que yo siempre intento decir a la gente es, practica esto y lo descubrirás. Que esto no son palabras vacías.
practica la meditación, practica el yoga e irás descubriendo tú misma por tus propios medios, sin que nadie te tenga que contar nada, sin que nadie te tenga que convencer, como dice, por cierto, Buda, Eipasiko. Eipasiko significa ven y míralo por ti mismo. Claro. Es decir, no, esto no va de convencer a nadie. Yo te cuento lo que hacen los maestros, que por cierto, un maestro es, en realidad todo ser humano puede ser un maestro si nosotros obtenemos información de él, ¿verdad? Pero lo que son los maestros que se suelen establecer como maestros son personas que están más a la derecha en el piano, que tienen niveles más altos de frecuencia y que conocen, si no todo, parte del camino. Entonces dicen, chicos, es por aquí. Y las personas que están más perdidas, pues que se están haciendo daños a sí mismas. Por cierto, ahora entendemos más qué significa el infierno y el cielo. El infierno es estar a la izquierda del piano. El infierno es que tú estás en niveles muy bajos de vibración. Pues yo no hablo mucho de chakras y esas historias, pero imagínate que tu energía, en vez de que esté aquí, que es donde está la energía prevalentemente, o sea, predominante de las personas más iluminadas, entiendo, ¿eh? Tampoco, no creéis que sé mucho de esto. Yo estoy experimentando aquí como todo el mundo. Las personas que están en estados más bajos de conciencia, que están con su energía aquí constantemente, que son como polos magnéticos, campos atractores con hombres y mujeres constantemente buscando sexo, que están haciéndose daño a sí mismo de todas las formas posibles. Cuando una persona va aumentando niveles de conciencia, le dice, primero porque ella los ha pasado, ella ha pasado por esos estadios de infierno, de bajas vibraciones, ha ido subiendo, ha ido subiendo, ha ido subiendo, y como conoce el camino se lo puede mostrar a otros. Entonces, normalmente las personas que conocen el camino se dedican, porque básicamente no hay más que hacer, o sea, no hay nada más elevado que mostrar el camino a otros seres humanos. Por eso siempre te dicen que Buda es lo que hizo y Cristo es lo que hizo. Cristo y Buda ahora entendemos más que son personas que se pasaron el juego y que vinieron aquí a decir, chicos, por aquí es el camino. Claro. Entonces, ¿podemos decir que esos maestros realmente son los ricos y libres? ¿Ricos de conocimiento y libres de expectativa? ¿O qué es rico y libre para ti al final? Pues mira, ayer o antes de ayer estábamos Casey y yo en el coche, mi novia y yo en el coche, escuchando una entrevista que le hicieron a Iyengar. ¿Sabéis quién es Iyengar? No, creo que no, pero me ¿Habéis suena. escuchado hablar de Iyengar Yoga? ¿Sí? Vale, pues Iyengar Yoga se vale. llama así porque un maestro llamado Iyengar, BKS Iyengar, pues empezó a practicar yoga a los 14 años y a los 80 años es una barbaridad. Para mí, he estado en la India un par de veces y he hecho bastante, no sé si bastante, he practicado un poquito de yoga. Cuando descubrí lo que se denomina Iyengar Yoga, es como que dije, madre mía, este es lo que yo entiendo que es el verdadero camino del yoga. No es que los demás sean falsos, pero este podría decir que es el más riguroso, el que más te acerca a comprender lo que verdaderamente es yoga. Bueno, ¿por qué estoy Que es contando unión, esto? ¿no? Al final. ¿El qué? Por ricos y libres. Porque Iyengar contaba lo que a su juicio era la última, dice, the ultimate freedom, ¿vale? Cuando yo hablo de ricos y libres, siempre digo que la palabra libres es más importante que ricos, y cuando hablo de libertad, hablo de la última libertad. O sea, imagínate, yo creé el blog, pues lo que sea, en 2018, 2019, y en 2018 estuve en la India. En ese momento en la India, después de hacer un curso de intensivo yoga y un curso de meditación en un templo budista, tuve la comprensión de lo que era verdaderamente la libertad, que es la libertad de la que habla Jesucristo, cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Vale? Ricos y libres significa, libres es la última libertad que puede experimentar un ser humano, que es la libertad de conciencia, la cual se consigue a través de la iluminación. Y ricos significa abundancia. Abundancia significa, en este plano material que estás aquí, mientras estás en este plano, mientras te iluminas o no, trata de tener recursos a tu disposición para tener la vida que consideras que podrías tener. No solo para ti, sino para las demás personas. El hecho de que vosotras hayáis montado un sitio tan bonito me habla de abundancia. Nosotros estamos ahora mismo disfrutando de vuestra riqueza porque la habéis puesto no solo a vuestro servicio, sino al servicio de los demás, ¿verdad? Y me va a beneficiar a mí y os va a beneficiar a vosotras. Pues es lo mismo, cuanto más abundante eres, cuanto más rico eres, siempre y cuando tengas la conciencia elevada y estés un poquito hecho en el camino, vas a tratar de utilizar tus recursos, tu abundancia, para tu beneficio y para el beneficio de los demás. Y cuanto más tengas, mejor. Tan sencillo como eso. Es algo que le cuesta mucho a las personas, esos problemillas que tienen con el dinero. Claro. Digo, tú cuando piensas en dinero, piensas como si fuera algo finito. Yo te animo a que pienses en el dinero
como si fuera infinito, pues efectivamente lo es, ¿vale? Tú cuando piensas en oxígeno, a que la gente no tiene conversaciones como... ¿Cuánto oxígeno gastaste hoy? Sí, ¿y cuánto que de hecho es... ¿Cuánto te queda? Que eso es la idea de este planeta, de los, como suelo decir, gobernantes de este planeta, Sí. es que luego tengas que pagar por el Sí, oxígeno. sí. Pero eso obviamente no son nada, por cierto, una cuña publicitaria ahí, no es que sea nadie malo haciéndolo, es simplemente los graves del piano están haciendo su Su función. función, Claro. claro. Es como funciona el piano, es como funciona el universo. Hay personas, hay seres que se dedican a mostrar lo negativo para que lo positivo, para que tú te pongas a buscar lo positivo. Pero bueno, lo que decíamos antes es lo de... es la tercera vez que me pido, madre mía. Bueno, de la abundancia y de por qué ser abundantes. Sí, pero no me acuerdo por qué quería decirlo relacionado con la importancia de... lo del oxígeno. Vale. Lo del oxígeno tiene que ver con... Tú nunca te preguntas cuánto oxígeno has gastado, como tú decías, o cuánto... Yo con 5 kilos de oxígeno... Oye, ¿tú cuánto dinero quieres? ¿1.000 euros al mes? No, yo tampoco quiero ser rica, como dice mucha gente. Yo tampoco quiero ser el tío Gilito. ¿Pero por qué no? Pero si es ilimitado. Ten todo el dinero que puedas soportar. Ten todo el oxígeno que exista en el planeta. Y luego tú usa el que consideres. O reparte el Bueno, resto, pero ¿no? o sea, Claro. ilimitado en cuanto al dinero físicamente tampoco es, ¿no? ¿O sí? O sea, hay Para mí es absolutamente ilimitado. De hecho, no la hay... impresión de billetes no sé si es infinita. Y el digital. En realidad, ahora que estamos con la época tecnológica, no sé si sabes que el dinero... O sea, ¿entiendes los conceptos de dinero fiduciario y eso? Más o menos, pero no, tú cuéntanos que lo aprendemos aquí. Dinero Aquí aprendemos de todo. Dinero fiduciario significa que se basa en la fe. La verdad que no tengo ni idea, ¿no? Y que se basa en la fe es un acuerdo entre tú y yo. En realidad, el billete de 500 euros no tiene valor, pero tú y yo tenemos fe en que lo tenga. Como un acuerdo, claro. Es un acuerdo, sí, como el libro de los 4 acuerdos. Claro. Nosotros tenemos un acuerdo en esta sociedad de que eso es así. Ya no hay respaldo, ya no... conocéis lo del respaldo en oro o tal. Sí, que antes, hasta el año 70, algo así, por ejemplo, cada billete tenía como un respaldo en oro, después se dejó, ¿no? Y Efectivamente. por eso los gobiernos mismos ahora están como endeudados o cosas Efectivamente. así. Entonces, actualmente el dinero se crea de la nada. El dinero o sea, es una máquina. En realidad ya ni siquiera es una máquina. Yo esto me informé un poquito cuando empezó a salir Bitcoin, escribí un artículo bastante denso sobre ello, simplemente por tratar yo de comprender qué significaba, pero es básicamente que el dinero efectivamente se crea de la nada. Es decir, a nosotros, las personas, diría, con estados más bajos de conciencia, nos hacen matarnos a sudor. Por cierto, es la historia de Sísifo, o sea, conocéis lo de Sísifo, que es el hombre que sube una piedra solo para cuando llega arriba baja y luego la tiene que volver a subir. Es decir, en los estados más bajos de conciencia, que son normalmente los estados de las personas que no le gusta el dinero, que quieran matarse a trabajar por él, que no lo comprenden, no comprenden qué es energía, todo tiene que provenir del esfuerzo. En cambio, hay otras personas que lo están... O sea, para nosotros, tú te tiras 160 horas de tu energía vital, la cual es finita. Bueno, en realidad no es finita, es infinita, pero de tu energía vital, trabajando. Cuando hay otras personas que con un botoncito lo están creando, entonces dices, aquí hay algo que no funciona correctamente, ¿verdad? Para mí, la riqueza y la libertad es comprender todo, comprender el juego donde estás, comprender el dinero, comprender la energía, comprender los mecanismos de intercambio, comprender la abundancia, comprender los recursos. Todo eso es ricos y libres. Comprender que la abundancia proviene de las semillas que las plantas y dan frutos, que por cierto eso es bien escrito en la primera página de la Biblia. Dan frutos y después de esos frutos los frutos dan semillas. Pero en cambio ahora el mal que está haciendo coge las semillas y las esteriliza para que no haya nuevas semillas. ¿Os dais cuenta? Para que tengas que comprarlas. Para que tengas que comprarlas. Sí, sí. Todo es un juego. Sí. Es un juego constante. Una vez que entiendes cómo funciona el universo, cómo funciona el mal, lo identificas instantáneamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como seres humanos? Darnos cuenta de que existe el mal, que es siempre lo que dice la Biblia, lo que dicen, como dice Buda, no, en lugar de quejarte de la oscuridad, enciende una lámpara. Nuestro único cometido como seres humanos, viendo este juego que es la vida, es tratar de iluminarnos y salir de este juego. Bueno, me encanta porque yo siempre digo, esto es un videojuego, desde que lo veo así, disfruto además muchísimo del juego. Me encanta, Gaby, Pero- es un videojuego y yo no, pero serio, y ella un videojuego y yo no, pero No, no, serio. yo estoy convencida que es un videojuego y disfruto del rol y de cómo va cambiando ese rol. Pero acá hay algo interesante que tú lo nombraste un poco, o vamos si quieres al ejemplo del piano, ¿no? Y me gustaría saber tu opinión.
hay algunos seres comprimidos en cuerpos acá que vienen a este juego, a esta misma tiempo, por ejemplo, donde estamos nosotros, esta línea temporal, a cumplir ese rol de oscuridad y hacer, por ejemplo, con eso nuestro ejemplo de lo que no queremos, o todavía, por usar la palabra que por ahí se usa ahora, están muy dormidos y no recordaron esa semilla. ¿Cómo ves tú esta parte del juego? Porque es una parte La de los seres. interesante. Claro, la de todos nosotros, porque algunos están con la semilla más regada y otros no. Y si esos no han venido a ser nuestro polo, simplemente, o sea, están también colaborando o no han despertado. ¿Cómo ves esa parte? Sí. Entendiendo también lo que me ha gustado mucho que tú dices, como decía Buda, de que no hay que empujar a nadie ni para que cada uno va a tener su tiempo, ¿no? De, No, pero para de encontrar el enseñarnos- camino de Santiago. Claro, enseñarnos unos a otros también, ¿no? Supongo. Claro, entonces, ¿cómo ves todo eso? Porque eso también es algo que nosotras conversamos mucho. Bueno, hay que regar un poco la semilla de tu amigo o lo tienes que dejar tranquilo hasta que... O alejarte, o... Sabemos que estás esperando la respuesta y te prometemos que lo que viene es bueno, pero antes necesitamos tu apoyo. Si te está gustando esta entrevista, recuerda darle like y comentar qué te está pareciendo. Además, también para que podamos seguir subiendo contenido, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así te enteras de cuando subimos cada podcast. Y si estás escuchando por alguna plataforma de audio, dale 5 estrellas y síguenos para más contenido. Si crees que esto le puede servir a alguien, le puede aportar valor o, por supuesto, le puede ayudar a hacer un pequeño clic mental, comparte. Así que ya te dejamos disfrutar de la entrevista. Aquí sigue. Bueno, yo aquí voy a citar a Lama Rinchen Gyaltsen cuando dice que no, que vive por aquí cerca además, Sí, sí. En Alicante, en la... Que lo queremos Centro entrevistar por si nos escucha. Lo tenemos fichadísimo. pues él me dijo en una conferencia a la que fui presencial, le hice exactamente esta pregunta y me dijo que a las personas simplemente hay que regar al lado. Regar al lado significa regarte... Tu entorno. Sí, si tú no estás preparada para recibir agua, si tú no estás preparada para recibir enseñanza, si no estás preparada para recibir la enseñanza que te conduce a tu propia iluminación, lo que puedes hacer es dejar pistas alrededor. Es decir, tú no estás preparada para que yo te dé un libro donde te explique que hay que meditar o que hay que concentrarte o que hay que mantener la moral. Además es y que la no te lo vas a conducta. leer, o sea, la fuerza natural va a hacer que no Claro. te lo leas. Y aparte, si lo piensas detenidamente, ese intento tuyo de que la otra persona lo lea significa que tú no estás desarrollado, significa Claro. que tú te estás creyendo este juego. O sea, cuando una persona va aumentando en consciencia, no tiene prisa. La prisa deja de existir, puesto que no existe el tiempo. Simplemente se dedica esa persona a mejorarse a sí misma, a inspirarse a sí misma y acaba inspirando a otros. Pero vamos, por responder a tu pregunta, nunca le dices a una persona que no está preparada, esto es lo que hay que hacer. Tú lo haces, como dice Gandhi, pues el cambio que quieres ver en el mundo, y en el hipotético caso de que tengas por alguna razón la corazonada de que podría funcionar el ayudarle de algún modo, no riegas directamente, no le dejas un libro, sino le dejas un libro en la mesa o en vez de decirle, oye, léete esto, tú le mandas un libro por Amazon y que yo qué sé, o le dices, oye, nos vamos hoy a cenar a un sitio y resulta que luego... ¿Sabes? Todo con mucha empatía. El otro día en mi casa hice que mi padre meditara 2 horas. Vino mi padre y mi madre en mi cumpleaños, que fue el sábado pasado, cumplí 40, y vinieron mi padre, se quedó a dormir, y por la mañana, yo todos los días medito 1 hora, entonces le dije, papá, ¿te animas? En la noche anterior no quiso, entonces yo no le obligué, obviamente no dije, pero hombre, tienes que meditar. ¿Qué clase de... ¿En qué lado del piano estaría yo si dijera, pero por Dios, tienes que meditar, es que si no meditas eres tonto? ¿No? Yo dije, yo me pongo a meditar, ¿te apetece? Yo siempre invito, ¿te apetece? Y dijo, pues no, pues genial. Pero yo me puse a meditar ahí y él lo vio. Y al día siguiente, ¿qué es lo que ocurrió? Pues como suele ocurrir, que cuando tú ves a alguien haciendo algo beneficioso para sí mismo, Con normalmente resultados. y con resultados, normalmente las personas simplemente por cómo funciona el ser humano, o los científicos te dirían por las neuronas, los neurocientíficos te dirían por las neuronas espejo, o por lo Sí, que sí. sea, el caso es que es así. Tú ves a otra persona que se está poniendo fuerte, que está vistiendo cada vez mejor, que está ganando cada vez más dinero, y dices, ¿pero qué hace? Y si además vas a su casa y le ves que en vez de estar fumando cigarros está en un cojín de meditación durante 1 hora sin moverse, cuando tú no puedes estar ni 3 minutos sentado en silencio, dices, ¿qué está haciendo? El caso, lo que quería decir es que mi padre acabó meditando y por la tarde acabó meditando también y también vino mi madre. Qué bello. O sea, de repente tienes ahí a 2 personas que para mí era bastante complejo el que hiciéramos algo así, haciéndolo.
Unos días antes mi madre se metió en agua con hielos, organicé un retiro, vino mi madre y se metió en agua con hielos a 2 grados. ¿Os dais cuenta? Pero yo no le dije, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Yo simplemente invito, ¿te apetece venir? Claro, eso está muy bonito y es la parte un poco bonita como de esta pregunta y de la historia de decir, bueno, al final pues sí, que quien quiera que se vaya uniendo y todo genial, pero también está como la otra cara de la moneda, que nosotros lo hablamos mucho y lo hemos mencionado en otros podcasts también, y es el tema del entorno, de cuando realmente tienes que elegir, no porque tú no medites no voy a no estar contigo ni mucho menos, pero sí es verdad que si yo medito menos por estar contigo porque tú no meditas o porque no haces los hábitos a los que yo quiero hacer y yo quiero pegarme de esas neuronas espejo también porque tampoco somos perfectos y necesitamos potenciarnos unos a otros, Claro. entonces es cuando te toca elegir tu entorno. ¿Tú eso lo has vivido? ¿Has tenido que decidir con quién andabas y con quién no, o en qué entornos te movías o en qué entornos no? Todos los días de mi vida. Constantemente, ahora mismo, cuanto más crezco y más asertivo soy, de forma natural, pues vas rechazando invitaciones, vas rechazando vidas, vas rechazando subirte en coches que te llevan a destinos que no te interesan o incluso estar... Y sobre todo, o sea, eso es una parte, una vertiente. La otra es la paciencia. Con tus padres, que son pues lo que no les has elegido. Por supuesto puedes decir chao papá y mamá y no volver a verles nunca, pero creo que es mucho más beneficioso el aprender con los padres en concreto. O sea, siempre como el Pero porque es el epicentro... vínculo muy potente también, ¿no? O sea, es algo que no elegimos y que va a estar ahí siempre. Los amigos. Efectivamente. Pero lo curioso es que cuando tú intentas tener esa paciencia con tus padres, esto es como de dentro a fuera. Tú primero tienes que tener paciencia contigo mismo. Te acabas dando Exacto. cuenta de que no es perfecto. Te acabas... ¿Qué es lo que hacen las personas, por cierto? Que ya dicen, yo no quiero estar contigo, ni contigo, ni contigo, y ya dicen, ya no quiero estar ni conmigo. ¿Qué hacen? Eso es Pues un problema, claro. eso es un problema. Entonces, lo primero es la aceptación de yo mismo. Amarte ¿verdad? a ti mismo, Me ¿no? empiezo a amar a mí mismo. Y yo no te juzgo a ti, ni a ti, ni a ti, ni a ti. A medida que yo me voy perfeccionando, que mi corazón se va ensanchando y voy siendo capaz de soportar personas a mi alrededor con vibraciones más bajas, empiezas con tus padres, que en realidad empezar con tus padres es muy difícil, pero empiezas con tus padres, con tu círculo más inmediato, y luego eso lo vas, es el extrarradio, empiezan personas, vas amando a todo el mundo, que yo no estoy ahí ni cerca. Yo ahora mismo me cuesta amar a mis padres, me cuesta amar a mis hermanos, me cuesta amarme a mí mismo. Es decir, yo estoy en el camino como todo el mundo. Pero cuando ves a una persona que está iluminada, te das cuenta que esa persona tiene paciencia con todos los seres del mundo, con todos y cada uno de ellos. Que eso no significa que van a hacer lo que le dicen que haga. Significa que tiene amor hacia ellos, que no tiene animadversión hacia ninguna persona. ¿Cuáles son los estadios de la creación de la riqueza? Cuéntanos un poco, lo mencionas en tu libro, ¿es unas fases, es un método? Que bueno, no lo menciono en el manual. Eso es un email que escribí. O sea, en un mail, perdón. Eso lo escribí en un email y luego lo puse en un podcast y también lo puse en esta de Instagram, un post de Instagram. Pues ahí trato de mencionar cuáles son los caminos, el camino a mi juicio que va ocurriendo como creador. Porque no es el camino, los estadios de la creación de la riqueza no es para cualquier persona, o mejor dicho, no es para cualquier profesión o para cualquier actividad. Es lo que yo he encontrado como creador de contenido, como creador como pequeño empresario. ¿Quieres que te los diga, que te los cuente? Bueno, yo creo que puede interesar, ¿no? Sí. Si te apetece, os podemos hacer un resumen. Porque nosotros, Antonio, creemos que, aunque comprendamos, ¿no?, que esto no existe, que la mesa, como decías tú antes, bueno, me merezco tener la mejor mesa que a mí en todo caso me dé felicidad y amor. Claro. Entonces, creemos que esta parte también es muy importante, poder generar nuestra riqueza cada uno, incluso hacernos responsables de eso, ¿no? Es que en realidad la gracia de adquirir riqueza es la gracia de responsabilizarte a ti mismo y de adquirir mayores niveles de conciencia. Mis estudios, mis investigaciones y mis observaciones de la vida es que generalmente hay una correlación entre las personas que se perfeccionan a sí mismos y las rentas altas, que es lo contrario que nos dice la televisión. Por cierto, la televisión, ¿dónde está? En la izquierda del piano, por lo general. Entonces, su misión es mentir, su misión es confundir. Eso es lo que hace el diablo. ¿Qué es el diablo, por cierto? A la izquierda del piano. Claro. ¿Vale? No, ni bueno ni malo. Todos pero... los ricos son horribles, pero a medida que te vas convirtiendo tú en rico, te das cuenta de que solo te puedes convertir en rico amando al prójimo,
siendo extraordinariamente generoso, siendo extraordinariamente disciplinado. Compasivo. Así que tenemos Efectivamente. tiempo, cuéntanos esos En muy estados. resumen, yo digo que es, tú primero tienes que plantar una semilla. Los estadios de la creación de la riqueza, cuando lo mencioné, es tú primero plantas una semilla. Y esa semilla es, por ejemplo, este podcast. Vamos a hacer los estadios de la creación de la riqueza con este podcast. Ay, me encanta. Atentos, por ¿Vale? favor, podéis tomar boli y aplicarlo a vuestra propia proyecto. Esta semilla empezó en vuestra mente. ¿Vale? En el momento en el que hablasteis, que seguramente se le ocurrió primero a una de vosotras, estaba esa semilla en la mente, en realidad no es que la plantaste, pero con el mero hecho de verbalizarla ya la materializaste, ¿vale? Porque pasaste de un estado de la vibración a uno más grave. Entonces la materializaste por el mero hecho de hablarla. Entonces hablaste con ella y empezasteis a pensar, a planificar. En ese momento que empezasteis a planificar, esa semilla fue plantada. Y cuando estabais vosotras todavía planificando, pues vamos a hacer esto, pues a quién, qué nos gustaría conseguir, qué nos gustaría, a quién nos gustaría entrevistar, cuánto vamos a invertir, dónde vamos a estar, eso, vosotros ya estabais regando esa semilla. Esa semilla estaba todavía dentro de la tierra. Todavía no la había visto nadie, ¿verdad? Esa semilla la habéis visto vosotras y quizás algunas personas a vuestro alrededor. Bien. Cuando vino vuestro primer invitado, esa semilla, pensad que esto es la maceta llena de tierra y cogisteis la semillita llamada vida magna y la plantasteis aquí en el centro a 1 centímetro de distancia de la superficie. Cuando vino la primera persona a este podcast, esa semilla había enraizado y había empezado a florecer, había empezado a cambiar de estadio, ¿verdad? Como en el colegio, cuando hacíamos el germinador, Cuando había hacías el empezado germinado de la lenteja. Vale, Sí. pues eso era esta plantita. A medida que vosotros vais cuidando de vuestra plantita, que vais teniendo cuidado, porque hay personas que vienen aquí y te quieren robar la plantita o te quieren hacer no sé cuántos o te quieren... Pero vosotras vais protegiendo vuestra plantita, que le dé un poquito el sol. Que le dé un poquito el sol significa, oye, pues si antes tenía 3 micrófonos un poco peores, pues ahora voy a tener otro un poquito mejor. La semilla se sigue desarrollando, van viniendo más personas, van viniendo más personas. Antes teníais 10 seguidores que os veía vuestro marido y vuestro mejor amigo. De 10 seguidores pasáis a 1000 seguidores, luego a 50.000 seguidores. Eso significa que la semilla va creciendo. Todavía vosotros estáis en el momento en el que estáis dando recursos a la semilla. La semilla todavía no es una planta gigante, es una plantita, no sé en qué estadio estáis más o menos, por lo que he podido ver, es una plantita más o menos de este tamaño que ya está floreciendo, que estáis empezando a ver los brotes. Esto ya significa que la plantita ya estáis viendo. Dices, ya sé qué tipo de planta es. Ya no tienes ¿será una rosa o será un tulipán? No, ya parece ser que ya dices, esto parece una rosa, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que ocurre cuando de repente la gente os empieza a querer que le entrevistéis? Como fue nuestro caso, porque sabéis que lo nuestro es una de las cosas más curiosas que ha ocurrido en la historia. Es maravilloso. O sea, me escribís el mismo día que os escribo y me escribís para entrevistarme el mismo día que os escribo yo, casualmente. Y no lo Pero en el vimos. mismo instante Claro. casi, fue ahí. Claro, unos porque cruces, me sí. empezasteis a seguir. Entonces, me empezasteis a seguir, me escribís diciendo, oye, nos gustaría que participaras en nuestro podcast. Al mismo tiempo, yo lo veo, me llama la atención. Pero bueno, más allá de esta cosa curiosa, significa... Esto es muy bonito. Cuando yo os escribo a vosotras para salir en vuestro podcast, ¿vale? Significa que la percepción de valor ha sido activada. Significa que otras personas ven valor en esa creación que vosotras habéis plantado. Vuestra semillita ya está en un estadio en el que empieza a ser bonita, y como es bonita, como ya empieza a ser una rosita chiquitina, pero es una señora rosa que es bonita y que huele y que ya atrae miradas, la gente dice, coño, eso me gusta, yo quiero estar ahí. Eso significa, lo que yo digo, la percepción de valor ha sido activada. A medida que vais creciendo y vais cogiendo recursos de la zona. Por cierto, ¿qué significa coger recursos de la zona? La plantita empieza a enraizarse y a buscar los recursos del agua que hay por debajo. Si es aquí, complicado, pero si está en tierra... Querrá una maceta más grande y querrá así, una ¿no? O en efectivamente, tierra. efectivamente. Podría seguir hasta el infinito, pero esto es básicamente lo que significa. Llega un momento en el que vosotros ya no tenéis que buscar a nadie, como es el caso, imagínate, del podcast de Tengo un Plan. Ellos están en un estadio de la creación
que empiezan a recibir patrocinios, la gente les quiere dar dinero. Es decir, ellos tienen tanto valor que las personas quieren ir a ellos sin parar, sin parar, sin parar. Eso es cuando el universo ya te está proveyendo los recursos, tú ya no tienes que buscarlos, ha cambiado las tornas. Ahora mismo estáis en el estadio en el que vosotros tenéis que hacer el esfuerzo de regar la plantita para que esa plantita crezca, pero tiene que llegar el momento en el que esto funcione solo, como funciona solo un almendro que ya no le tienes que regar. El almendro al principio le tienes que regar, pero en el momento que ha enraizado y los recursos de las raíces están encontrando recursos, ya funciona solo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el almendro cuando ya mide 5 metros y las raíces están tocando el agua? Que empieza a darte almendras sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Durante años y años. Durante años y años, a no ser que lo cortes o le dé un rayo, ¿vale? Más o menos eso. Hay muchos matices entre medias, pero... ¿Y por qué a la inversa? Porque también nosotros pensábamos, cuando empezamos el podcast, pensamos, bueno, vamos a analizar un poco de dónde venimos, cómo hemos venido haciendo las cosas y qué es lo que no hemos hecho bien o por qué no nos ha funcionado. Porque veníamos también, no lo sé si lo llamaría fracasos o no, pero sí de muchos proyectos, o sea, arrastras también un miedo de decir, joder, es que sí que mira, lo hacía pero no funcionaba, o lo hacía pero no lo sostenía en el tiempo. Y veo que, y hemos observado que también a mucha gente le pasa, ¿no? De decir, claro, sí, pero es que creo un proyecto y no sé si voy a aguantar o no sé si... Y ahí también tú sé que hablas también mucho de el pensamiento a largo plazo y nos parece súper bonito porque es lo que más estamos aprendiendo con el podcast. O sea, ese fruto que va dando esa planta o ese crecimiento de esa planta se va dando solo a la par que pasa el tiempo y que aguantamos y tenemos la paciencia suficiente para observarlo. Y eso es algo que nos venía costando mucho aprender y que todavía a día de hoy nos cuesta o nos ansiamos o nos impacientamos. ¿Cómo se hace para pensar a largo plazo, Antonio? Esto es prácticamente no sé decir, mi aprendizaje favorito y mi enseñanza favorita en mis retiros. Porque siempre les digo a las personas, chicos, si entendéis lo que voy a decir a continuación, vuestra vida cambiará. ¿Vale? En vez de pensar en ahora tengo un podcast y ahora grabo con ahora invito a esta persona, ahora esta persona me llama a mí, ahora compro esto, ahora compro aquello, ves que van pasando los meses. En vez de pensar así, tú tienes que establecer un propósito. Ese propósito significa, imagínate, voy a entrevistar a 20 personas en 2024 por el placer de aprender en el proceso. Llámale 20 personas, 50, 10, lo que tú quieras. Bueno, eso fue desde el principio también un poco, ¿no? Bien, en el momento en el que tú llegas a 20, que ya has entrevistado a 20 personas, a que ya sois dos personas diferentes, a que ya estáis, ya entendéis cómo funciona el podcast, habéis invertido, han ocurrido una serie de cosas, ha habido un proceso de adquisición de información. Lo que quiere el ser humano es adquirir información y cuando tiene la información, toma nuevas decisiones. Es decir, las personas que fracasan con un podcast o con cualquier cosa es porque no tienen este conocimiento. Dicen, pues me voy a poner a hacer un podcast. Y se ponen a grabar podcast y se dan cuenta de que al cuarto día o quinto que todo es difícil, esto cuesta dinero, no le escucha ni Dios, entonces abandonan. Pero si esa persona tuviera un propósito, si esa persona hubiera dicho, yo voy a hacer 50 y voy a hacer 50 porque soy plenamente consciente de que cuando haga el número 50, yo voy a ser otra persona. ¿Qué decisiones he tenido que tomar? ¿Qué disciplinas he tenido que adquirir? ¿Qué información he recibido? ¿Vale? ¿Cómo me he desarrollado con las personas? Eso te lo explica Jim Rohn, que es para mí mi divulgador favorito, murió hace unos años. ¿Sabéis quién es, verdad? No. Bueno, Jim Rohn fue un mentor, el mentor de Tony Robbins y fue alguien bastante famoso en los años 70, 80 en Estados Unidos. Para mí es la persona más importante del conocimiento de desarrollo personal después de Buda. No es broma. Para mí es lo más elevado que conozco en cuanto a desarrollo personal, ¿vale? Después de Buda. Entonces, él dijo, no te conviertas en millonario por el dinero. Conviértete en millonario por la persona en la que te tendrás que convertir para poder ser millonario. Es decir, ser millonario significa que tienes que tener un tipo de mentalidad. Tienes que tomar una serie de decisiones. Tienes que tener una serie de disciplinas. Tienes que tener un cierto orden. Tienes que conocer una serie de cosas. Tienes que conocer cómo funciona el sistema. Todo eso es lo que tú quieres adquirir. En el momento que tú tienes ese conocimiento, que es lo que le ocurre a muchos millonarios, que se van a bancarrota y un año después vuelven a ser millonarios. Porque lo importante es que tienen la información, su ser ya se ha convertido en esa persona. O como dice Jim Rohn también, si te toca 1 millón de euros, mejor, te recomiendo que te conviertas rápidamente en millonario, porque si no lo vas a perder. Es decir, no por tener 1 millón de euros eres millonario. No,
Una persona que tiene 1.000.000 de euros significa que tiene a su disposición 1.000.000 de euros. Un millonario es una persona que tiene la mentalidad, la capacidad, que su hardware está configurado de una manera que es capaz de absorber esa cantidad de energía a su alrededor. Un Incluso millonario es que... el linaje. También hay una frase que decía que la fortuna no cambia el linaje. O sea, al final también tienes que aprender, no está ni siquiera en tu ADN el ser o el tener esa mentalidad. ¿No has escuchado eso de para ser rica tienes que haber meado 3 generaciones en sábanas de seda? Para Ah, considerarte no. rica tienes que Claro, como Ajá. que bueno, que ayer justo estuvimos con un consultor también hablando de estos temas del dinero y de cómo, y decíamos eso, que como con facilidad hay gente que gana la lotería o se da a veces en deportistas jóvenes, ¿no? Y que el dinero viene, pero así como viene, se va si no está, bueno, yo les llamo como anclado en el cuerpo, ¿no? Pero como tú dices, o sea, si no puedes como sostener eso de ser millonario. Pero acá hay una cosa que también a mí, yo siempre voy un poco por los que, ¿qué pasa con aquellas personas? Porque al final desde el podcast queremos siempre como, bueno, poner ahí un poquito de aliento o una luz. ¿Qué pasa con aquella persona que desde su ser siente, pero mira que yo lo he intentado, pero mira que no, a mí me acompaña la mala suerte y que realmente no es una persona a lo mejor de vibración baja consciente, ¿no es cierto? Una persona que trata de ir por el buen camino o por la conciencia, como queramos llamarlo, pero no siente que no puede. ¿Cómo orientarías vos o qué le dirías a esa persona? Pues citaría a Jesucristo cuando dice, seguid buscando y hallaréis, seguid llamando y se os abrirá, seguid preguntando y seréis respondidos. Es muy importante porque la Biblia no dice preguntad y seréis respondidos o buscad y hallaréis, dice seguid preguntando. Es un gerundio. Se llama el gerundio, ¿no? Sí, Preguntando, sí, sí. sí, sí. O sea, que es Como una acción es una constante. acción constante. Por cierto, otra cuña publicitaria. Cuando la persona dice yo ya estoy despierto, es un gran error. No hay mayor error que el considerarte despierto. Ujú, coincido. Yo estoy despertando. Es un proceso de despertar gradual hasta llegar a la iluminación total. Por eso Buda, que significa despierto, el despierto, supuestamente siempre dice pues, que llegó a la iluminación total. Cuando una persona dice yo ya he despertado, lo que quiere decir es yo ya he tomado una primera toma de conciencia de que existe un camino que me puede llevar a estados más elevados de conciencia. Eso es lo que en realidad está diciendo esa persona que nos encontramos en el bar. Dice, yo Sí, cuando tuve mi despertar, sí, sí. ¿vale? ¿Qué le podría decir a esa persona? Es cuestión de seguir intentándolo constantemente, constantemente, constantemente. O sea, ese pensamiento positivo, ese pensamiento de sigue formándote, sigue buscando, sigue preguntando, sigue tratando de disciplinarte, sigue teniendo amor, sigue teniendo compasión, sigue... sobre todo, lo que le diría es, sigue conociéndote a ti mismo y sigue obteniendo... Fíjate, ¿sabes cómo vendo mi manual? ¿Sabes lo que viene en la primera página, o sea, en la primera frase de la página de venta de mi manual? El conocimiento correcto y la práctica correcta conducen a la riqueza y a la libertad. ¿Vale? Conocimiento correcto y práctica correcta. Entonces tu pregunta es, ¿qué le dirías a esa persona que no es capaz, que lo intenta todo? Bien, primero sigue buscando y después tienes que llegar al momento en el que encuentres lo que a tu juicio sea el conocimiento correcto. ¿Y cómo vas a encontrar el conocimiento correcto? Porque es el conocimiento que funciona. El conocimiento que está basado en principios, casi diría en las leyes de la naturaleza. Entonces sigue buscando, sigue buscando, sigue buscando hasta que digas algo, madre de Dios, era aquí, era esto lo que estaba buscando. Entonces te pones a practicar. Y ahora dicho más en cristiano, porque lo he dicho de una manera un poco más abstracta, hay una frase que dice mi amigo Pablo, que es, si no sabes qué hacer, edúcate. Si ya te has educado, actúa. Si ya estás actuando, continúa. Es decir, si esa persona todavía no acaba de encontrar la abundancia, lo que tiene que hacer es recopilar información. Sigue buscando libros, sigue invirtiendo, sigue Formándote, sigue sí, formándote, claro. sigue formándote, sigue probando cosas y ve cada vez, primero amplía el círculo todo lo que puedas, ponte a hacer de todo para ver qué hay a tu alrededor y después, en el momento que encuentres algo, actúa y luego continúa. Yo podría haber abandonado, ahora mismo no es que sea millonario, pero cada vez pues estoy ganando más y van las cosas mejor y estoy impactando más gente, pero yo podría haber abandonado el año 2. Como yo tenía este conocimiento de los propósitos y una serie de cosas que he ido adquiriendo, pues yo sigo persistiendo, sigo persistiendo, sigo persistiendo. O sea, eso es en largo plazo al final, ¿no? Tener ese, bueno, no quiero llamarlo aguante, pero sí esa paciencia, ¿no? Sí, y esa De... paciencia solo la vas a tener si meditas. Entonces, si es que para mí el camino es muy sencillo.
es practica yoga, medita, lee la información más potente que puedas encontrar, aunque te parezca cara, ¿vale? Es decir, esto yo lo llamo invierte salvajemente en ti. Una de las cosas, volviendo otra vez a la pregunta de la chica, a la búsqueda de la chica, una de las razones principales por las que creo que las personas no terminan, todavía no han adquirido esa abundancia, esa facilidad para conseguir dinero, tiene que ver con el esfuerzo interno. Esto es una cosa que descubrí hace muy poquito en una meditación. Dije, madre de Dios, acabo de comprenderlo. Y lo expliqué en mi último retiro. O sea, esto os lo cuento prácticamente en primicia. Para que una persona pueda pasar de nivel con las finanzas, que es lo que creo que más o menos me estabas preguntando, exacto, tiene que haber hecho un esfuerzo consciente para saltar de octava, para pasar de frecuencia. Entendemos una vez más que si las personas están con escasez económica es porque en ese aspecto de su vida están en la izquierda del piano. Todo es muy pesado, todo es muy lento, es todo muy grave, ¿vale? Las personas que fluyen y que hacen pim, pim, pim y que con 2 conversaciones ganan 1.000.000 de euros están a la derecha del piano en ese aspecto. Bueno, a ver, ¿con qué estoy? ¿Con la meditación? ¿No? ¿Con qué era exactamente? Que tú decías, bueno, una de las cosas, viste, que tiene que hacer esa persona, que aunque sigue buscando. Vale, con el esfuerzo. Eso. El esfuerzo es lo que te va a capacitar para pasar de octava, para pasar de una frecuencia a otra frecuencia. Me explico, que sé que todavía no está muy aterrizado. Sí, porque yo ya lo estoy El tomando como a mi esfuerzo parte, interior. ¿eh? El esfuerzo, porque siempre le digo, pero es que claro, siempre requiere esfuerzo. Te pongo 2 ejemplos muy rápidos. Si tú quieres levantar una pesa de 15 kilos y te parece que es muy difícil, tú primero tienes que empezar con una de 4. Claro. Cuando levantes la de 4, un número de veces, y tu cuerpo se acostumbre a ser capaz de levantar la pesa de 4, tu cuerpo, tu estructura, lo que sea, tu vibración se ha acomodado, se ha acostumbrado y ya puedes levantar la de 8 o la de 6, ¿verdad? Es un proceso gradual. ¿Nos acordamos de lo de gradual? Sí, sí. De 4 pasas a 6. Entrenas con la de 6 un tiempo y de 6 pasas a 8 y de 8 a 10 y de 10 a 12 y de 12 a 14. En un mes o 2 meses o 3 meses, si tienes un plan, has sido capaz de pasar de 4 a 12 y luego puedes seguir subiendo y levantar más peso, ¿verdad? Bien, con el dinero ocurre más o menos lo mismo, con la salvedad de que el dinero es infinito y tú no puedes levantar pesas de forma infinita. Bueno, quizás si eres Buda, quizás puedes levantar lo que sea, pero siendo de carne y hueso como nosotros somos, hay un límite, ¿verdad? Con el dinero es exactamente lo mismo. Me explico, porque esto, una vez que te hace clic, creo que no hay vuelta atrás, ¿vale? Yo suelo contar que uno de mis cambios a nivel financiero ocurrieron cuando en 2019 compré un curso de Isra Bravo. ¿Sabéis quién es? Sí. ¿Vale? Él vendía, y él le llama curso, pero en realidad es una formación en papel, es decir, un DIN A4 impreso en una copistería, con una portadita negra, con un título y luego unas hojas con una información, que por cierto eran muy pocas hojas y muy poca información. Toda esa información que él vendía por 195 euros por esa época, cabría seguramente en 6 o 7 DIN A4 a tamaño normal. ¿Vale? La mente pequeña... 195 euros, 4 hojas. Sí, o 6 hojas, O 6 hojas. vamos a decir 10 hojas. Sí. La mente pequeña, la mente que está a la izquierda del piano, ve eso y empieza, siente miedo, siente una constricción aquí, dice, no, es que eso es mucho, y empieza a juzgar. O engaño. O Esto es un engaño, esto no es para mí, esto no sé qué, esto no sé cuánto, ese tío. Empieza a echar balones fuera, a echar la responsabilidad a otra persona, a culpar. ¿Por qué pones 195? Si es tan valioso, ¿por qué no me lo das? Gratis, ¿Por sí. qué no sé qué? Y esa persona vive en ese estado, en ese nivel de conciencia de la culpa, de todo el mundo es responsable de todo, menos yo. ¿Vale? En el momento en el que yo vencí mis miedos, que en el caso de Isra Bravo fue instantáneo, porque yo ya llevaba un trabajo hecho bastante, creo, grande en los últimos años, yo vi que existía alguien como Isra Bravo, alguien que ponía una información que a mis ojos, que a mi juicio era muy potente. No me lo pensé ni un día. Vi que existía Isra Bravo, me apareció Isra Bravo. De hecho, es curioso cómo lo encontré, porque no estaba buscando Isra Bravo sino otra persona y saltó él una publicidad. El caso es que
Vi que existía y esa misma noche, o mejor dicho, al día siguiente, después de una clase de yoga que di, lo compré. Cuando lo compré, pasé automáticamente de nivel. Mi mente había saltado de frecuencia, simplemente por haber hecho el esfuerzo de adquirir algo. Por cierto, esto podría haber funcionado o podría haber sido humo, pero eso es el juego de la vida. Y ahí está tu capacidad de discernir, que es tan famoso en la India. La capacidad de discernir de un ser humano es lo primero que tiene que desarrollar, lo que tienes que aprender a desarrollar. Tú disciernes si esto va a ser humo o si no lo es. Y si resulta que luego lo es cuando lo has comprado, no pasa nada, tú tienes que seguir probando. Es el juego de invertir. Pruebas y pruebas y pruebas y sigues buscando. ¿Os acordáis? Vale, lo que dice Jesús. Entonces, en el momento de comprar yo eso, recibo una información que en ese momento, en España, prácticamente no existía. Y por eso Irra Bravo era plenamente consciente de que su curso tenía un determinado valor porque era escaso. La ley de la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió cuando yo lo compré? No solo que adquirí una información extraordinariamente importante, que es lo que me consiguió, que luego le compré otro curso, luego quedé con él. Dar un poco de salto también, ¿no? Yo di saltos. O sea, yo nunca podría haber quedado con Irra Bravo a tomar un café si no le hubiera comprado el curso. Si yo no hubiera invertido en mí, él no habría invertido en mí. Claro. ¿Vale? Esta parte es súper importante. Acabo de decir una perla, creo que importante. Sí. Si tú no inviertes en ti, las personas no invierten en ti. Las personas que, como tú dices, que hacen todo y prueban y prueban y prueban, normalmente, no te digo siempre, pero normalmente viven en ese estado de escasez de yo pruebo cosas, pero si son baratas, mejor. Evidentemente hay personas que aun probando cosas caras todavía no consiguen despegar, ¿vale? Eso es harina de otro costal. Yo hablo para la mayoría de las personas o al menos para las personas que están donde estaba yo antes, que piensas que todo el mundo te quiere robar, que haces cosas, pues no ganas dinero. No ganas dinero porque tú no estás dando tu dinero. No estás invirtiendo en lo que para ti es valioso. Yo no te digo para otra persona. Para ti, si esa formación es valiosa, cómprala. Tú no te preocupes por el precio que he puesto la otra persona a la formación. Preocúpate por qué vas a recibir tú y cómo eso te va a saltar de nivel. Y luego, además, como efecto colateral van a ocurrir una serie de consecuencias que son muy importantes, como que la persona de repente ahora te mira a los ojos. Antes eras un don nadie porque para él no existías. En el momento que le compras un curso a una persona, esa persona ya te mira un poquito. Claro. Si la otra persona está muy, 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 muy arriba, ni comprándole te va a mirar. Porque para él es normal que alguien le compre, ¿verdad? ¿A que estamos hablando un idioma curioso? Sí, claro, de hecho, hablamos mucho de eso. No lo contamos mucho, pero antes nos preguntabas cómo empezó el podcast y en realidad, el podcast empieza a germinar esa semilla de la que hablas cuando hacemos una formación muy potente con Carla Cohete, que es la primera invitada que tuvimos. Sí. Y ahí, o sea, este podcast... Carla iba a venir a mi retiro y al final no vino. Bueno, le mandaremos ahí un Bueno, mensajito a Carla. ya pero- éramos amigas, pero yo la hice primero y le digo, Laura, hace esta O sea, ahí no formación estaba porque... ni la idea. Ujú. O sea, se estaba creando la idea como en el inconsciente, en realidad, porque yo recuerdo que decíamos, no, pero que quisiéramos hacer algo nuevo, Sí. sí. O sea, ahí empieza a gestarse las cosas, a veces parece que empiezan a gestarse, pero en una parte invisible, a la que solo puedes acceder cuando luego estás en silencio. Bueno, pero ahí también hay algo que me parece interesante, a ver cómo lo ves tú, porque ¿cuánto cuesta a veces darnos ese permiso, no? O sea, tiene que haber también un estado de conciencia para que la persona se dé ese permiso de invertir en sí misma. ¿Qué viene primero? Porque a veces es como un círculo. Bueno, no inviertes en ti, entonces no te das el permiso, esa información no llega. Como tú decías, si nunca hubieras comprado ese pequeño manual o lo que sea, no hubieras tenido esa información antes que muchos otros. No solo eso, sino si yo no hubiera comprado el curso Irra Bravo y al siguiente y no hubiera quedado con él, yo no habría puesto el precio de 100 euros a mi manual y no habría vendido 700. No habría ocurrido. Directamente ejemplo, yo claro. seguiría en la misma escala diciendo que todo el mundo me quiere robar. Y no habría quedado con Irra Bravo, no me habría recomendado el libro más importante que he leído nunca de ventas y de negociación. Todo ocurre cuando tú eres capaz de gradualmente ir subiendo, vas rompiendo tus límites mentales. Que crees que eres imposible de comprar un curso. Tú piensas que hay muchas personas que ahora mismo nos están escuchando que jamás pagarían 1.000 euros por una mentoría con una persona, ¿vale? Porque piensan que es un robo. Esa persona se está preocupando de que la otra persona, claro, tú me quieres cobrar 1.000 euros cuando yo gano 10, ¿verdad? Sí. No entiendo, es que eso no debería ser así. ¿Qué estado de conciencia es ese? No tiene paz en su interior. Claro. Está juzgando, está diciendo es que el mundo no sé qué, su pecho está contraído. Cuando esa persona empieza a hacer una serie de prácticas, empieza a liberarse, literalmente liberarse, iluminarse, ya no ve el mundo como me quiere robar o no, ve el mundo como un intercambio libre energético. Claro. ¿Vale? Un intercambio libre energético significa
¿Hay valor aquí? Yo hace mucho escribí un email que se llama Así compran los ricos. Un rico, cuando me conoce a mí, no tarda ni 10 segundos en comprarme un manual. Si percibe valor, hace pim y comprar, ¿vale? Directamente, no tarda ni una décima de segundo. ¿Por qué? Porque él hace un intercambio sabio de su energía. Él es consciente de que la información que yo le estoy vendiendo, que yo le estoy aportando, puede hacerle subir de nivel. Puede, he dicho la palabra puede, no le va, puede. El rico sabe que las cosas pueden. Claro. Como suelo poner como ejemplo, la persona, el que siembra semillas, sabe que de 100 semillas hay un montón que se van a morir. Puede que florezcan. Él confía que van a florecer, pero no piensa que el 100% van a florecer. No, él hace intercambios y así es como cuando haces intercambios energéticos a largo plazo, pues muchos de esos intercambios energéticos florecen. Hay algunos intercambios energéticos que no florecen, hay algunas semillas que no florecen, hay algunos manuales que compras por ahí y dices, pues me acabo de gastar 100 euros y no ha servido para nada. Pero hay otros manuales que resulta que igual te en cambian ese la vida. momento también. O sea, igual. Efectivamente. Y luego, y te iba a preguntar, Antonio, que en qué momento haces tú también el clic, porque es algo que hablamos mucho aquí también de este tema, que es el síndrome del impostor. ¿En qué momento tú haces el clic de decir, entiendo y tengo la certeza absoluta de que este precio que yo le estoy poniendo a este manual, que al final son 100 euros por un manual, un libro, tiene este valor y me lo van a comprar y confío en ello y todo el sinfín de etcéteras que viene después o antes o durante ese proceso? Vale. ¿Cómo vives Tengo que eso? ponerte un paréntesis de que estoy pensando en subirlo a 200 euros. Ujú. Precisamente porque creo abandonado eso y porque cada vez soy más y más y más y más consciente de que es el esfuerzo que realiza la persona en adquirir una información lo que le va a capacitar para subir de nivel. Claro, o sea, estamos hablando de un libro, porque encima muchas veces pensamos, bueno, algo presencial, pues por supuesto tiene más valor, o algo, no sé, un curso online. Claro, estamos hablando de un libro. Bueno, creo que es un poquito grande, no hemos tenido no oportunidad de verlo, estamos pero hablando de un libro. Del mismo modo que cuando lo de Irra Bravo no estamos hablando de una claro, formación, estamos hablando de información. De Estamos hablando de información. una determinada vibración. Ujú. ¿Vale? Y esa vibración es escasa en este planeta actualmente. Y como es escasa y yo lo sé, lo pongo a ese precio. Pero bueno, ¿en qué momento? Pues te puedo decir que llevo 12 retiros de meditación, donde meditamos 10 horas al día durante 10 días en silencio. Y he estado un par de veces en la India haciendo cursos de yoga. ¿Qué tiene esto que ver con lo que me acabas de preguntar? Absolutamente todo. Yo no sé el camino de los demás, cómo hacen las personas para pasar de ser impostores, de sentirse impostores, a no serlo. Mi camino es a través de la introspección, a través de hacer prácticas, a través de... A medida que vas quitando los bloqueos energéticos, hago un paréntesis, yoga y meditar significa quitar bloqueos energéticos que existen en tu cuerpo, quitar lo que no eres, como se suele decir. Entonces se va liberando el ser. En fin, en mi caso particular, a medida que empecé, porque, por cierto, yo cuando puse los 100 euros al manual al principio, yo estaba un poquito cagado de miedo. O sea, no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Sabía que había que ir por ahí, tenía absoluta certeza que había que ir por ahí, pero una cosa es tener la absoluta certeza de que el camino es por ahí y otra cosa es atreverte a caminarlo. Vemos la diferencia, ¿verdad? Exacto. Yo ya sabía que era por ahí, pero todavía estaba andando un poquito así a tiendas diciendo voy a ver dónde me estoy metiendo. El caso, a medida que empecé a hacer retiros de meditación, ¿qué te puedo decir? En el 6º retiro de meditación, de repente tienes la clara comprensión de que lo que tú estás haciendo, puesto que te ves a ti mismo cómo has llegado a donde estás, o sea, yo lo que vendo es exactamente el camino que yo he hecho. Entonces, cuanto más camino lo que yo hago, y más veo que funciona y más veo que me está llevando a diferentes estadios de mi vida, pues no sé, o sea, esto es un proceso muy orgánico y muy natural. ¿Cómo sabes? Me has preguntado, ¿cómo sabías que estabas llegando a Santiago de Compostela? Pues puesto que cuanto más caminaba hacia Santiago, más cerca estaba de ello. Claro. Es eso, el síndrome del impostor es tú haz lo que consideras que tienes que hacer y hazlo durante un determinado tiempo, medita, obsérvate, conócete a ti mismo, quita los miedos que hay en tu interior, ve cómo funciona el mercado. No sé, ya han venido a mis retiros 230 personas. De esas 230 personas, cuando ves cómo sale una persona cuando ha salido del retiro, vas entendiendo cada vez más y más y más y más que lo que le estás aportando es valioso. Es decir, ¿os acordáis de lo que os he dicho de los estadios de la creación de la riqueza? Cuando he dicho la percepción de valor ha sido activada. Eso es bidireccional. Tú tienes que saber, tiene que llegar el momento en el que yo entienda que vuestro podcast es valioso y vosotras tiene que llegar el momento en el que entendáis que lo que tenéis es valioso. Claro. En la medida en la que seáis más conscientes de vuestros propios recursos, de lo que estáis invirtiendo, de lo que cambia a las personas, de esto y aquello, de lo que beneficia,
vas diciendo, joder, es que esto es valioso, tiene valor. Claro. Todo tiene que ver, casi mi palabra favorita es gradualidad, pero mi segunda palabra favorita podría decirte que es valor. Todo tiene que ver con el valor. Con el valor y luego con la ausencia de miedo. Si podría decir Paulina, mi te voy a tercera... invitar a un mate. ¿Quieres un mate? Venga, gracias. Muchas gracias. Genial. Te voy a invitar a un mate mientras te hago la siguiente pregunta. Bueno, no sé si Gaby tiene su pregunta. No, si no, sigue. Yo iba a ir ya como también por finalizar un poco por un tema que no hemos hablado con mucha gente y es el tema... Esto lo remuevo, ¿verdad? Es No, broma, No, es broma, es broma. prohibido. Es broma. Estuve en Argentina 5 meses. Ay, menos mal. Y es que hay una forma que tú describes como la forma más acertada de describirnos como seres humanos. Ujú, Y es con el yo soy. ujú. Es algo que no es muy conocido, es algo que toma y engloba muchos temas, por Saint-Germain, por la parte de, o sea, por muchas áreas. Cuéntanos por qué es la forma más adecuada de describir un ser humano. Tengo que decir que eso lo puse en otro estadio de mi conciencia. Ujú, Ahora ni siquiera pienso así. ujú, La mejor manera de describir un ser humano es el silencio. El silencio y cerrando los ojos. Si quieres, un ser humano no hay que describirlo, porque describirlo ya parte de la mente, parte de algo muy pequeño del ser humano, un 0,00001% del ser humano. Lo que es el ser humano es el otro 99,99999. ujú. Es decir, cierra los ojos, ponte en silencio durante un determinado tiempo y ahí sabrás lo que eres. No puedes ni siquiera expresarlo. De hecho, el mero hecho de expresar con palabras lo que eres ya hace que no lo seas. No sé si me explico. Sí. No puedes expresarlo. Eso te lo explica Pablo Dors en el libro La biografía del silencio, cuando dice algo así como: hablar de la meditación es un sinsentido. De la meditación no se puede hablar. En el momento que intentas mencionar qué es la meditación, ya no es meditación. O como dice Krishnamurti, in the meditation, if there is meditator, it is not meditation. Durante la meditación, Mm. si hay meditador, no es meditación. Entonces, no hay palabras para describir lo que es un ser humano. Solo tú puedes descubrirlo a través de tu propia experiencia, a través de la observación, a través de la calma. Un ser humano tú imagínate, algo muy rápido. Un ser humano es como un mar. De ese mar hay una ola. Esa ola es lo que aparentemente un ser humano cree que es. ¿Vale? Cuando menciona la palabra ola, está siendo ola, siendo ola, siendo ola. Está creando esa separación entre el mar y ella. Entre el mar y ella, separado. Esto es el mar, esto soy yo. Esto es el mar, esto soy yo. Esa forma, esa descripción ya está creando esa dualidad. El hecho, solo la ola, cuando se quede en calma y mire para abajo y mire dentro de sí, va a decir, coño, que no soy una ola, que soy un mar, que soy un océano, que soy todas las moléculas de agua que existen en el universo, que soy todo el universo. Y eso solo ocurre en la absoluta calma. Un ser humano solo va a descubrir lo que es en la absoluta calma. Cuando esas vibraciones de las que estábamos hablando se paren por completo, salgan del piano y digan, ah, esto era yo. Entonces no se puede escribir. Eso que has leído, supongo lo leíste en el Sobre mí de Ricos y Libres, lo tengo que borrar. O sea, tengo ahí un montón de cosas que ya no me representan. El Instagram va quedando, hay que borrar cosas. Bueno, pero también está bien Bueno, estar en paz con el sí. pasado y con esas épocas y decir, oye, pues Sí. esto es lo que pensé y ahora Y lo pienso de esta manera. Se acerca, Claro. por lo menos se acerca. Ya, eso, una de mis frases favoritas también es, si no pienso que hace 5 años era gilipollas, es que no voy suficientemente rápido. Exacto. Y ahora tienes que decir, si no piensas hace 10 días que no era, ya no es gilipollas, es si no pienso que hace 15 días estaba equivocado o que no estaba, que no había, me había acercado tanto a la verdad, es que, en fin, pero... Bueno, yo para terminar, si te parece, tengo 2 preguntas. La primera, después de todo lo que hemos conversado, ¿cómo te defines? ¿Cómo te defines? ¿Eres un inspirador? ¿Eres un maestro? ¿Eres un profe? Es que esto tiene Sé que gracia. hablamos que es difícil de las definiciones, pero bueno, si alguien te busca. Lo primero es que no me defino, es lo que he dicho antes. Y yo busco ser feliz yo y crecer yo. Yo hago todo lo posible. Yo cuando me voy a la India o cuando hago un retiro de meditación, que la semana que viene voy a hacer el 12, bueno, da igual. El caso es que cuando hago eso, yo no lo hago
para que tú obtengas algo de mí. No lo hago para yo definirme, no hago para tener algo en mi currículum. La gente cuando va a hacer una carrera de psicología es para que luego, normalmente, salvo que llegue a un estado de consciencia donde lo que quiere es aprender psicología por tener ese conocimiento. Las personas hacen psicología para decir soy psicóloga, para representarse al mundo, para definirme como psicóloga. Yo solo, si estudiara psicología, es por el placer de aprender en el proceso. Yo todo lo hago por el placer de descubrir, de iluminarme, de conocer, de crecer. Y como consecuencia, en este momento de la historia, hay otras personas que les gusta mi propio proceso de crecimiento, les llama la atención y quieren que lo comparta con ellos. Entonces, eso es. Y respecto a lo de maestro, tengo que decir una cosa importante. Decir maestro es una palabra muy grande, ¿vale? Un maestro, yo he conocido a algunos maestros. Cada vez que voy a un retiro de meditación, conozco a mis profesores, a los maestros de meditación. Son personas que han hecho cursos de 60 días meditando en silencio 12 y 13 horas al día. Esas personas, y luego hay un lama, un mega maestro budista. Hay tradiciones donde han estado 3 años, 3 meses, 3 semanas, 3 días, y no sé si 3 horas, meditando todo lo que pueden durante el día. Para llegar a ese nivel de maestro con propiedad, gurú. Gurú es la persona que es capaz de eliminar la oscuridad. Eso significa gurú, ¿vale? El que es capaz de eliminar la oscuridad. Es algo muy bestia. Entonces, que alguien me pudiera considerar a mí como maestro es casi una ofensa para un maestro. Yo soy un tío, como siempre digo, chavales, yo soy un tío que pasaba por aquí. Yo soy un tío que está buscando y que está aprendiendo, y ahora os veo aquí, ¿queréis venir conmigo? Pues mira, creo que el camino es por allí. Okay. Pero estoy muy alejado. O la gente que se va a la India dice, ya soy profesor de yoga. Eso es una aberración. Un profesor de yoga es una persona... O sea, en mi segundo curso en la India estuve con un hombre, con Surinder. Cuando ves a un hombre dar yoga como lo da un hombre como ese, es que no os lo podéis imaginar. Es otro universo de conocimiento, es comparar algo que es incomparable. Comparar a Surinder con lo que soy yo hoy es incomparable. Comparar a un maestro de meditación avanzado, que yo, aunque lleve 1000 y pico horas meditadas, o las que lleve, es que estoy a muchas miles de horas de lo que es un maestro. Yo creo que para empezar un maestro no estaría aquí, sería muy difícil. O sea, por eso Lama Rinchen no está en 1000 podcasts, ¿verdad? Es muy raro que Lama Rinchen consiga que vaya a un podcast, porque él dice, yo no estoy aquí para eso. Estoy aquí tengo un canal donde yo esparzo el conocimiento y luego me dedico a meditar. Entonces, me defino como Antonio. Como Antonio, un compartidor. Efectivamente, alguien que busca y que comparte. Bueno, y que encuentras, dijiste. Sí. Bueno, ¿y ahora voy con la última o quieres tú? No. Bueno, y siempre preguntamos a nuestros invitados, ¿qué es una vida magna para ti? Una vida magna es que sientas, qué preciosa pregunta, que sientas que te has desarrollado, que aquello que buscabas lo has encontrado en gran medida, que te has ido acercando a la derecha del piano. Una vida magna es una vida donde vas adquiriendo cada vez más consciencia y donde empiezas a descubrir la verdad del universo, la verdad del amor, la verdad de los recursos, la verdad de... Todo eso para mí es una vida magna. Muchísimas Utilizar gracias, tu vida, Antonio. una vida sabia, una vida magna es una vida bien vivida, donde has participado en el arte de vivir. Eso es para mí una vida magna. Bueno, genial, súper agradecidas, y a todos ustedes que están viendo este podcast, que si les ha gustado lo compartan, por favor, nos den un like, se suscriban al canal. Me ha parecido una información súper valiosa, Antonio, estamos muy, muy contentas y creo que, bueno, que has inspirado mucho a nuestra audiencia. Muchas gracias. Así que muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias. A ti. Gracias por haber llegado hasta aquí. Eso significa que te ha resonado esta entrevista, que te ha aportado algo. Para nosotros, estas charlas son más que una conversación. Es una pasión y queremos compartirlas contigo. Tu like, tu comentario o tu suscripción al canal es una manera de decir esto me importa. Y para nosotras es importante. No solo para nosotras, sino también para aquellas personas a las que creas que les puede servir esto, que les puede aportar algo o que les puede ayudar a hacer un pequeño clic mental. Así que tanto si lo escuchas en plataforma de vídeo como de audio, recuerda darle like, suscribirte, si es en audio, darle 5 estrellas y por supuesto compartir. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio.